poco en relación a prevención de diabetes. Entonces, pacientes que tienen síndrome metabólico y vamos a tratar de hacerle prevención de diabetes. Entonces, el debate aquí es si darle fármacos o lo podemos hacer con modificación de estilos de vida. ¿Ok? Entonces, vamos a utilizar nuevamente la herramienta de voto en línea. Vamos a utilizar PolyV y vamos a ver 3 casos que vamos a tratar de responder en el transcurso de la clase. Acuérdense que esto es entrando entonces en línea. Entren aquí a polev.com/chenku960. ¿Ok? Me indica si tienen si tienen algún problema para entrar. El primer caso es el de un masculino de 50 años, hombre de 50 años con 32 de índice de masa corporal, o sea, tiene obesidad grado 1, tiene síndrome metabólico, tiene una glicemia en 92 y una glicosilada en 5.5. ¿Ok? ¿Cuál sería la conducta? O sea, este paciente tiene síndrome metabólico, pero está normoglicémico. Tiene una glicemia en 92 y una glicosilada en 5.5. Ok, vamos a ver, por el momento 100% estarían votando. 100% está a favor de modificación de estilos de vida. Ok. Ok, 95% estilos de vida, solo 5% le daría metformina. Ok, bueno, vamos a cambiar 96 porque yo creo que la tendencia es muy clara, donde la mayoría le darían solo modificación de estilos de vida. Ok, 96% estilos de vida, solo 4% le daría metformina, nadie le daría orlistat, ni glibenclamida, ni pioglitazona. Ok, vamos a cambiar un poquito el escenario. Okay. Ahora tenemos este mismo paciente, 50 años de edad, los mismos 32 de índice de masa corporal, entonces, pero ahora tiene prediabetes. Entonces ya la glicemia en lugar de 92 está en 117 y la glicosilada le subió a 5.9. Entonces, ¿qué le haría? Modificación de estilos de vida, le daría metformina, orlistat, glibenclamida o pioglitazona. Ok, ya esto se volvió más interesante. Estamos como 50-50. Ok, se estabilizó. Entonces, como estamos en 57-43, entonces 58-40, más o menos por ahí, como 60-40 aproximadamente. 60%. Ok, 60% le harían estilos de vida nada más. Y 40% le haría metformina. Ok. Este dato del 40% que le daría metformina, vamos a mantenerlo en mente porque es lo que parte de lo que vamos a discutir en la clase de hoy. ¿Ok? Entonces, más bien vamos a pasar a la siguiente pregunta. Entonces, este mismo paciente de 50 años de edad tiene 32 de índice de masa corporal, pero ahora tiene diabetes tipo 2 de recién diagnóstico. ¿Ok? Entonces, hace unos días le hicieron una glicemia que superó el umbral de 126 y se le dijo que tenía diabetes. Y ahorita, ¿verdad? Entonces, viene a control y se encuentra una glicemia en 117 y una glicosilada, la misma glicosilada en 5.9. Entonces, ¿qué harían? ¿Le harían solo estilos de vida? ¿Quiénes le empezarían metformina, orlistat, glibenclamida, pioglitazona? ¿Qué le harían? No, no, no.
¿Ok? ¿100% le daría metformina? Ok, esto me parece sumamente interesante. Entonces, aquí, a ver, aquí ¿cuál es la diferencia entre estos dos escenarios? ¿Por qué en este primer escenario donde tenemos prediabetes y tiene una glicosilada en 5.9, la mitad, 40% le darían tratamiento con metformina y ahora, ¿verdad? Con el mismo 5.9 de glicosilada, prácticamente el 100% le darían metformina. Esto me parece interesante. ¿Alguien quiere opinar? A ver, me están poniendo. El hecho de que tenga ya diagnóstico de diabetes, sí, pero ¿cuál dirían que es la meta de tratamiento para este paciente? ¿Cuál es la meta de 1C? ¿Cuánto dirían? ¿Cuánto dirían que sería la meta de hemoglobina glicosilada para este paciente? 50 años de edad, diabetes recién diagnosticado. Ok, todo el mundo pone 6.5. Por efecto de memoria metabólica sería un poquito más estricto, de acuerdo, pero 6.5 andaría por ahí. 6, 6.5, todos de acuerdo. Y en estos momentos tiene 5.9. Si tiene 5.9 y la meta era 6, 6.5, ¿hay alguna indicación para empezarle fármacos ya? Podríamos manejarlo con estilos de vida únicamente, si la meta es 6, 6.5. Dice Katiana, en prediabetes si administramos metformina estaríamos cambiando un número y no el progreso. Eso es parte de lo que vamos a discutir ahorita. ¿Ok? Solo cambios en el estilo de vida, dice Giovanni. Luego, Stephanie me dice, metformina daría una falsa sensación de seguridad en prediabetes. Es un antidiabético y la indicación es solo para diabetes. ¿Ok? Las guías de tratamiento se refieren a pacientes que ya tienen diagnóstico de diabetes, totalmente de acuerdo. Ok, bueno, vamos a volver sobre este punto al final de la clase y eso es justamente lo que vamos a discutir en estos momentos. Entonces, lo que vamos a hablar ahora es cuáles son las estrategias que existen de prevención de diabetes, entonces en cuanto a modificación de estilos de vida, cuáles son los que se han evaluado, cuál es el impacto real, cuál es sobre todo esto, ¿verdad? Acuérdense que a mí me gusta mucho esto, entonces más allá de un resultado laboratorio, ¿qué impacto tienen desenlaces duros, ¿verdad? En cosas que son tangibles para el paciente. Y cómo implementamos este aprendizaje. Okay. Ok. Bueno, lo primero aquí es, ¿de dónde es que viene el criterio de 126 de glicemia en ayunas para definir diabetes? Entonces, esto viene de estudios poblacionales que se realizaron ya hace algunos años y es sobre todo para ver el grado, el punto a partir del cual aumenta una complicación microvascular clásica que es retinopatía. Y la razón de por qué se escogió retinopatía y no nefropatía o neuropatía es porque retinopatía es el que más depende de glucosa. Entonces, nefropatía, por ejemplo, depende también de hipertensión arterial. Y neuropatía, yo puedo tener otras causas de neuropatía que no sean necesariamente por diabetes, sino, por ejemplo, por deficiencias nutricionales, deficiencia de vitamina B12, por ejemplo. ¿Ok? En cambio, retinopatía es puramente glucosa. Entonces, lo primero aquí es que vean que con glicemias normales hay algún grado de porcentaje de los pacientes que tienen retinopatía de base, ¿verdad? Alrededor del 1%, no es que no existe. Pero llega un momento en que es aquí, ¿verdad? En que hay un punto de inflexión. Entonces, esto en los diferentes estudios de diferentes poblaciones anda alrededor de 123, 125, 126 aproximadamente. Y aquí es donde pega un brinco abrupto, ¿verdad? Y aumenta el riesgo de retinopatía. Entonces, este primer estudio, estos fueron los indios Pima norteamericanos, y esto en la tercera encuesta nacional de salud de los Estados Unidos, donde nos indica que el riesgo de retinopatía de base es alrededor de un 2-3%, y a partir de aquí nuevamente como de 110 y algo, 120, hay un aumento abrupto. Entonces, la definición de 126 de glicemia en ayunas es el punto a partir del cual aumenta el riesgo de retinopatía. Pero, ¿qué pasa desde el punto de vista de enfermedad cardiovascular y mortalidad cardiovascular?
Entonces, resulta que la mortalidad cardiovascular es un continuo. Entonces, tanto por glicemia en ayunas como glicemias a las 2 horas postcarga. Entonces, entre más alta la glicemia en ayunas, entonces 7 milimoles es 126, 6.1 es 110. Entonces, conforme voy aumentando desde el riesgo, desde el rango de prediabetes, ¿verdad? Entonces ya esto me confiere mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Y en la glicemia, 2 horas postcarga, menos de 7.8 es 140, mayor de 11.1 es 200. Entonces, este es el paciente que ya tiene diabetes. Entonces, el paciente que tiene diabetes tiene un riesgo mucho más alto comparado con el paciente que está totalmente normal. Pero aún en el paciente que tiene glicemia plasmática en ayunas en menos de 110, conforme su glicemia 2 horas postcarga aumenta, su riesgo de mortalidad también es mayor. Entonces, el paciente que tiene prediabetes, entre comillas, tiene mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Entonces, no va a tener mayor riesgo de complicaciones microvasculares, porque acuérdense que el punto de inflexión es 126, pero sí tiene mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares. Entonces, cuando nosotros veamos los estudios de intervención, hay que preguntarse cuál va a ser el impacto. Si el impacto va a ser sobre complicaciones microvasculares o sobre complicaciones cardiovasculares. Entonces, lo primero aquí es, viendo esto, es esperable que la intervención en prediabetes se traduzca en prevención de complicaciones microvasculares. ¿Deberíamos tener algo de complicaciones microvasculares? ¿Qué pensarían? Viendo estos datos. ¿Ok? Si nos vamos a esto, pues no. Entonces, si yo estoy aquí, estoy en 105 y lo doy metformina o lo doy cualquier medicamento y lo bajo aquí en 95, ¿verdad? No vamos a tener mayor diferencia desde el punto de vista de complicaciones microvasculares. Entonces, la pregunta es si la intervención eventualmente en prediabetes va a tener algún impacto cardiovascular. Ok, esto es viéndolo de otra forma. Entonces, la misma gráfica del estudio DECODE que vimos hace un momento, si el paciente está totalmente normal, la tasa de mortalidad es menor. Si ya tiene diabetes, la tasa de mortalidad es mucho mayor. Y en medio, cualquier combinación de prediabetes, ya sea porque tenga glicemias 2 horas postcarga elevadas o glicemia en ayunas elevadas, la prediabetes como tal tiene también mayor riesgo de mortalidad cardiovascular. Ok. Por lo tanto, entonces el objetivo, ¿cuál sería? Prevención, ¿verdad? De prevención de diabetes por un número como tal, o prevención de complicaciones microvasculares, o prevención de complicaciones cardiovasculares. Ok. Entonces, tenemos pros y contras de la prevención de diabetes. Entonces, lo primero aquí que es lógico es que a nadie le gusta tener diabetes, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos prevenir diabetes como tal, es un diagnóstico menos angustia para el paciente y en teoría debería requerir menos seguimiento. Entonces, este paciente no lo vamos a seguir tan cerca como el paciente que ya tiene diabetes, ¿ok? Pero, ¿cuál es el contra, ¿verdad? De prevenir diabetes? Entonces, ¿cuál es el beneficio real? Entonces, por ejemplo, diabetes es si tiene más de 126 en ayunas. Entonces, si en lugar de tener 126 tiene 123, estrictamente hablando, no tiene diabetes. ¿Ok? Y si no tiene diabetes, entonces, al final de cuentas, eso realmente se traduce en algún beneficio para el paciente que en lugar de tener 126 tenga 123. Ahí es donde yo no estoy muy seguro. Pero estrictamente hablando, no clasifica como diabetes. Entonces, el contra es habría que darle más seguimiento. Bueno, yo creo que con 123 tampoco nos quedamos muy tranquilos con ese paciente. Entonces, igual hay que darle seguimiento. ¿Okay? Y lo otro aquí es, esto le puede dar una falsa sensación de seguridad, como habíamos hablado hace un momento, ¿verdad? Y puede ser que el paciente no haga cambios adicionales en ese sentido, ¿verdad? Entonces, desde los dos puntos de vista, tiene sus pros y sus contras la prevención de diabetes. Ok. ¿Cuáles son los estudios de los resultados de los estudios principales de prevención de diabetes? Entonces, aquí tenemos un resumen. Entonces, el estudio finlandés fue el primero que apareció a principios de los años 2000. Todos estos estudios, ¿verdad? Incluyen una rama control y todos son en pacientes que han tenido intolerancia a carbohidratos. Entonces, intolerancia a carbohidratos definidos con una glicemia entre 140 y 199 a las 2 horas después de una curva de 75 gramos de glucosa. Entonces, la tasa de conversión del grupo control hacia diabetes fue 23%. Entonces, en el estudio finlandés no hubo intervención con fármacos, sino que hubo intervención con estilos de vida. Y con estilos de vida se bajó prácticamente a menos de la mitad, ¿ok? Entonces, a 11%. Es una reducción del 58% el riesgo de progresión hacia diabetes. El estudio de prevención de diabetes más
popular, por llamar de alguna forma más conocido entre todos, es el norteamericano, el programa de prevención de diabetes. Aquí el grupo control progresó 11% a diabetes versus 4.8% en estilos de vida. Entonces una reducción nuevamente de 58%. Y aquí se trató con fármacos. Entonces el grupo que recibió fármacos recibió metformina 850 miligramos BID y una reducción del 31% del riesgo de diabetes comparado con el grupo control, ¿verdad? Pero los estilos de vida fueron superiores a la metformina. ¿Ok? Luego tenemos otros estudios, ¿verdad? Con diferentes agentes que se han realizado. Déjenme ver aquí, un poquito nada más. Okay. Entonces, me estaba tapando aquí. Sendos fue un estudio realizado con Orlistat. Entonces, con Orlistat, entonces un agente para reducir la absorción de grasa, se asocia a una reducción de igual de aproximadamente 30% en riesgo de progresión a diabetes comparado con el grupo control. El estudio Stop NADM, eso fue con acarbosa. Con acarbosa también una reducción comparado con el grupo placebo. ¿Okay? El estudio IDPP, eso es el hindú. Esto fue con una dosis baja de metformina. Y con metformina una dosis pequeña, una reducción de una magnitud en la prevención de diabetes similar a lo logrado con estilos de vida. Pero el grupo de estilos de vida, aquí esto fue muy discutible, la forma en que se les dijo que hicieran los estilos de vida, nada más aumentar la actividad física por cuenta propia, ¿verdad? Pioglitazona, en el segundo estudio IDPP, no fue muy diferente comparado contra el grupo control, pero ACNOW, ¿verdad? Es un estudio también en prevención de diabetes con pioglitazona, mostró una reducción de casi 60%. El estudio CANO, aquí el grupo de tratamiento fue metformina más rosiglitazona, con una reducción significativa. Y el estudio Dajin, este es un estudio chino con modificación de estilos de vida intensivo a largo plazo, ¿verdad? Esto es 20 años después, sí una reducción todavía de diabetes comparado con el grupo control. Entonces, con base a esto podemos sacar varias conclusiones. Lo primero es, consistentemente, el grupo de estilos de vida es más eficaz que los fármacos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, los fármacos son eficaces comparado con el grupo control, dentro de los cuales tenemos metformina, Orlistat, acarbosa. ¿Okay? Pero las glitazonas parecieran que son todavía más eficaces comparado incluso con metformina, a pesar de no haber un estudio comparativo directo. ¿Ok? Entonces, sin embargo, todo esto lo que evaluó fue desde el punto de vista glucosa. ¿Okay? Entonces, como decía, si no supera el umbral de 126, no tiene diabetes estrictamente hablando. Ok. Pero ¿qué es lo que pasa? El estudio norteamericano, el programa de prevención de diabetes, hizo un washout. Entonces, algunos pacientes, bueno, todos los pacientes cuando terminó el estudio inicialmente, entonces se les quitó la metformina, entonces, y a las 4 semanas posteriormente se les repitió la curva de tolerancia. Entonces, vean cómo 25% de los pacientes antes de hacerle el washout, ¿verdad? Ya tenían diabetes comparado contra 33% del grupo de placebo. Y al hacer el washout, de 25 pasó a 30%. O sea, hay cierto efecto que es el medicamento que está enmascarando ese diagnóstico de diabetes. Ok. Por otro lado, la intervención con fármaco no es del todo inocua. Entonces, cuando nosotros vemos niveles de vitamina B12, que es uno de los efectos adversos más allá de la parte gastrointestinal con metformina, ¿okay? Entonces, la deficiencia, ¿okay? Deficiencia de vitamina B12 o niveles limítrofe bajos, o sea, menos de 300 picogramos de vitamina B12, entonces eso se presentó más o menos en el 19% de los pacientes tratados con metformina versus 9% del grupo tratado con placebo. Después de los primeros 3 años de tratamiento, entonces hubo un estudio de seguimiento que es el DPP-OS. Entonces, en el OS, en el seguimiento a 9 años, fueron 20% de los pacientes con niveles bajos de vitamina B12 versus 15% en grupo tratado con placebo. Entonces, vea que no es del todo inocuo el tratar con metformina en estas fases tempranas de la enfermedad. Luego, para tomar en cuenta, entonces, a la hora de extrapolar los datos a lo que nosotros tenemos en el día a día, entonces, como decía, todos estos estudios han incluido pacientes que tienen intolerancia a carbohidratos, ¿verdad? O con glicemia en ayunas alterado, pero todos debían tener un criterio de glicemia en 2 horas poscarga entre 140 y 199. Entonces, el primer caso que discutimos, el paciente que vino con síndrome metabólico con una glicemia en 92 y glicosilada en 5.5, no tenemos datos al respecto. Entonces, ese paciente no hubiera entrado en ninguno de estos estudios. ¿Ok? Hay múltiples grupos étnicos. Entonces, la población hispana sí fue representado en el estudio norteamericano. Lógicamente es muy diferente al estudio finlandés y al estudio hindú, pero sí se evaluaban diferentes grupos étnicos.
Luego, algunos estudios incluyen pacientes que tienen otros factores de riesgo. ¿Ok? Entonces, esto no está dirigido, ninguno de los estudios fueron dirigidos a pacientes normoglicémicos con síndrome metabólico. Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista de desenlaces duros? Entonces, prevención de diabetes y eventos cardiovasculares. La primera indicación o el primer estudio que nos dio algún indicio de que podía haber algún grado de protección cardiovascular fue el estudio Stop NADM con acarbosa. Entonces, en ese estudio con pacientes con intolerancia a carbohidratos, vean que el tratamiento con acarbosa se asoció a un solo caso de pacientes que hubieran tenido infarto agudo miocardio versus 12 pacientes del grupo tratado con placebo. Entonces, esto llamó poderosamente la atención, ¿verdad? Que había un desbalance a favor del grupo tratado con acarbosa y potencialmente podía hacer que tuviese algún efecto protector. Sin embargo, cuando se hizo el estudio a gran escala de acarbosa, ya esto sí es en pacientes con diabetes, no fue en pacientes con prediabetes, se vio que acarbosa no tenía absolutamente ningún efecto desde el punto de vista cardiovascular, fue totalmente neutro. ¿Ok? Entonces pareciera que el efecto de acarbosa en el estudio de Stop NADM en prediabetes fue una anomalía estadística. Entonces, ¿qué pasa con los otros estudios a largo plazo y eventos cardiovasculares? Entonces, este fue el estudio finlandés. Nos vamos a centrar en la línea amarilla, que fue el estudio finlandés, el grupo control, versus en la línea aquí azul, el estudio finlandés, el grupo tratado con modificación de estilos de vida. Entonces, vean cómo en eventos cardiovasculares, aquí a largo plazo, el grupo tratado en Finlandia con estilos de vida, ¿verdad? De manera agresiva, tuvo menos eventos cardiovasculares comparado con el grupo control. ¿Ok? Y esto también se replicó, no solo desde el punto de vista de eventos, sino de mortalidad. ¿Ok? Es una menor mortalidad en el grupo tratado con estilos de vida de manera intensiva. Ok. El estudio Dajin, entonces este es el estudio chino. El estudio chino, mortalidad total a largo plazo, a 20 años. Nuevamente, vean cómo hay una reducción, ¿ok? Entonces, a favor del grupo de intervención. Sin embargo, esto no alcanza significancia estadística. Ven que el intervalo en confianza en ambos casos, tanto los 14 como los 20 años, cruzan la línea del 1. Entonces, la reducción es no significativa, pero pareciera que las curvas se separan a favor del grupo tratado con estilos de vida de manera intensiva. ¿Okay? Primer evento cardiovascular igual, una reducción, ¿verdad? Pero sin alcanzar la significancia estadística. Okay. Y desde el punto de vista de muerte cardiovascular, entonces igual, la misma tendencia hacia una reducción a favor del grupo tratado con estilos de vida, pero nuevamente sin alcanzar la significancia estadística. Lo que sí mostraron ellos en el estudio chino es que había un retardo en la aparición de retinopatía. Entonces, esto es lógico. Si yo estoy logrando que aparezca más tarde la diabetes, si aparece más tarde la diabetes, las lesiones microvasculares asociadas a la diabetes también las vamos a poder retardar. Entonces, ese es el grupo control y ese es el grupo de estilos de vida intensivo. Entonces, vean cómo el grupo tratado con estilos de vida intensivo a largo plazo, a 20 años, tuvo una reducción del riesgo de aparición de retinopatía comparado con el grupo control. Ok. Este es el estudio de seguimiento a largo plazo del programa de prevención de diabetes norteamericano. Aquí hay que tomar en cuenta que después de que terminó el estudio principal, todos los pacientes pasaron a tener modificación de estilos de vida intensivo, ¿verdad? Entonces, esto es el grupo verde, es la modificación de estilos de vida, pero la razón por la cual placebo y metformina se empezó a acercar cada vez más a estilos de vida intensivo es porque ambos grupos, tanto placebo como metformina, además recibieron entonces la educación de modificación de estilos de vida intensivo. Aún así, a largo plazo, el riesgo de desarrollar diabetes fue menor en el grupo de estilos de vida intensivo. ¿Ok? ¿Qué fue lo que vieron desde el punto de vista a largo plazo en complicaciones microvasculares? Entonces, cuando se ve globalmente, el estilo de vida fue el que se asoció a una mayor reducción de complicaciones microvasculares. Vean cómo desde el punto de vista, por ejemplo, nefropatía, metformina incluso tuvo un poquito más que placebo, neuropatía, metformina fue muy similar a placebo y retinopatía igual muy similar a placebo. Entonces, modificación de estilos de vida fue el que tuvo un poquito más de beneficio desde el punto de vista de complicaciones microvasculares. ¿Ok? Y cuando nosotros vemos por diferentes grupos, el beneficio fue más marcado en mujeres, ¿ok? Y en las personas que llegaron a desarrollar diabetes es donde hubo una reducción mayor, ¿verdad? A favor del grupo tratado con modificación de estilos de vida y complicaciones microvasculares. ¿Ok?
Este otro dato me parece interesante. Esto es score de calcio coronario. Entonces es un marcador sustituto para ver aterosclerosis coronaria. Entonces cuando nosotros vemos globalmente, entonces la línea abajo, lo que está en rojo oscuro, esto es 0 de score de calcio coronario. Y entre más arriba esto, digamos, más alto el puntaje score de calcio coronario nos está indicando que tiene mayor carga de aterosclerosis. ¿Okay? Entonces, si nosotros vemos globalmente, realmente la distribución entre las 3 ramas de tratamiento, placebo, metformina, modificación de estilos de vida, en general, fue muy parecido. Aquí no hubo mucha diferencia. Pero cuando nosotros vamos a la división por género, vean cómo en los hombres es donde hubo una mayor diferencia, donde más bien la mayor cantidad de pacientes que se mantuvo sin progresión o en 0 el score de calcio coronario fue en los hombres con metformina y en las mujeres con modificación intensiva de estilos de vida. ¿Ok? Entonces aquí una diferencia en los géneros en cuanto a score de calcio coronario. Entonces, nuevamente, entonces esto es en diferentes modelos. Entonces vean cómo en los hombres hay una reducción, ¿verdad? Y en las mujeres fue neutro el score de calcio coronario. ¿Ok? Entonces, eso es un dato que llamaba la atención de por qué en mujeres la modificación de estilos de vida había sido tal vez un poco más eficaz. Entonces, esto se diseñó este otro estudio para tratar de ver qué era lo que estaba sucediendo. Esto fue realizado específicamente en mujeres hispanas. ¿Okay? Entonces, se le utilizaron a metformina 850 BID, ¿verdad? Versus modificación intensiva de estilos de vida. ¿Okay? Y esto incluyó entonces mujeres de más de 20 años de edad con prediabetes. Y lo que lograron mostrar es que básicamente no haya mucha diferencia entre metformina y modificación de estilos de vida en cuanto a la parte, hubo una diferencia en reducción de glucosa, entonces a favor de la modificación intensiva de estilos de vida en diferentes parámetros intermedios, incluso desde el punto de vista de sensibilidad a la insulina, una tendencia hacia la mejoría, pero realmente, entonces, en ambos grupos, mejor que el grupo convencional. Por último, entonces, este es otro estudio realizado con metformina para ver, entonces, aterosclerosis. Y esto fue directamente en grosor de íntima media carotidia. Igual, donde hay más engrosamiento de la carótida, se supone que puede haber más aterosclerosis subclínica. Y aquí no hubo mayor diferencia entre metformina y el grupo placebo. Entonces, no está muy claro si metformina nos puede reducir la carga de aterosclerosis y mortalidad y eventos cardiovasculares en personas que tienen prediabetes. Ok. Hay 2 estudios prospectivos, entonces, aleatorizados cuyo desenlace primario era cardiovascular. En ese sentido, el primero es el estudio DREAM. El estudio DREAM, entonces, fue hecho con una glitazona y el desenlace primario, entonces, estos eran nuevamente pacientes que tenían prediabetes, se aleatorizaron a rosiglitazona versus placebo. Entonces, el desenlace primario era compuesto entre diabetes, casos nuevos de diabetes y muerte. Entonces, efectivamente, esto se tradujo a un menor caso de número nuevo de diabetes a favor del grupo tratado con rosiglitazona, pero desde el punto de vista de muerte no hubo absolutamente ninguna diferencia. Entonces, a pesar de que hubo una mejoría en menos casos nuevos de aparición de diabetes, esto no se traduce en una reducción de mortalidad. ¿Okay? Una segunda rama del mismo estudio del DREAM, entonces fue con ramipril, porque había algunos datos de que los inhibidores de la ECA parecían que podían ser protectores en reducción de casos nuevos de diabetes. Sin embargo, mostró que no hubo cambio, ¿verdad?, en casos nuevos de diabetes y tampoco hubo impacto alguno en relación a mortalidad en estos pacientes en prediabetes. El segundo estudio que les decía, entonces, ese es el estudio Navigator. Esto fue hecho con nateglinide. Nateglinide, entonces, acuérdense, es un meglitinide. Entonces, cuando se compara nateglinide versus placebo, neutro en prevención de diabetes. ¿Ok? Entonces, no hubo ninguna diferencia. Y desde el punto de vista cardiovascular, ¿verdad?, desenlaces cardiovasculares neutros. Entonces, el tratamiento temprano, ¿verdad?, en pacientes con prediabetes, con nateglinide, con una meglitinide, entonces no se asoció a ninguna diferencia desde el punto de vista cardiovascular. ¿Ok? El estudio Navigator tenía una segunda rama, igual que el estudio DREAM, nada más que en esta segunda rama era valsartán versus placebo. Igual, valsartán versus placebo, al igual que el ramipril en el DREAM, no hubo diferencia cardiovascular. Ok. Entonces, hablemos un poquito entonces, hemos hablado de que modificación de estilos de vida es superior a los fármacos y al placebo en prevención de diabetes.
Pero ¿a qué se refiere esto en modificación de estilos de vida? ¿Ok? Entonces, desgraciadamente los niveles de estratos socioeconómicos medios bajos también son los que desarrollan más diabetes, ¿verdad? Entonces, hay que tomar esto en cuenta por cuántos ellos tendrían más limitaciones en seguridad personal, en espacio físico, donde hacer más actividad física. Por otro lado, tenemos que tomar en cuenta también que desgraciadamente, los alimentos frescos tienden a ser más caros que la comida chatarra, ¿verdad? Por lo tanto, entonces, decir a gente que coma más sano también es más caro. Entonces, hay que tomar esto en cuenta. Por eso es que los estratos socioeconómicos más bajos a tener más inseguridad, menos espacio físicos para recreación, menos tiempo, menos acceso, entonces, a alimentación saludable. Entonces, van a tender precisamente a ser también los más limitados en cuanto a las posibilidades de hacer estos cambios en los estilos de vida. ¿Okay? Por otro lado, ¿qué pasa con adultos mayores? ¿Qué pasa con los que están en cárceles, en asilos? Ahora, hoy en día que estamos en este confinamiento por el COVID, entonces, ¿qué pasaría con la alimentación saludable y la actividad física durante este tiempo? ¿En qué ha consistido los estilos de vida que se han implementado en los dos estudios más grandes? Entonces, en el estudio finlandés, ¿okay? Hablaban de que entonces los pacientes tenían que tratar de perder al menos 5% del peso corporal, ¿okay? Aumentaban la actividad física, entonces tenían que hacer por lo menos 150 minutos semanales, en el estudio finlandés era 4 horas semanales de actividad física. Mientras que en el estudio norteamericano, en el programa de prevención de diabetes, al igual que en el finlandés, se trataba de aumentar el consumo de fibra, un poco menos de grasas, un poquito más estrictos en la pérdida de peso, en lugar de ser un 5%, era un 7%, y un poco de aumento en la actividad física, aquí hablando de 150 minutos semanales. Entonces, en el finlandés era 4 horas semanales y en el programa de prevención de diabetes eran 150 minutos semanales. Okay. Entonces, ¿cómo transmitimos este mensaje? Entonces, la mayoría de los médicos no entendemos esta recomendación dadas en los ensayos clínicos. Entonces, tenemos que tratar de aterrizar estos mensajes para hacerlo lo más sencillo posible adaptado a nuestro medio. ¿Ok? Entonces, desde el punto de vista de la parte de la alimentación, ¿qué le podemos decir a los pacientes para que sea fácil? Entonces, evitar el exceso de carbohidratos. Entonces, ya vamos a ver ahorita mover un plato como debe ser. Evitar azúcares refinados. Esta parte de los azúcares refinados, acuérdense que no es solo el azúcar como tal, sino que tiene que ver con las harinas refinadas a las harinas blancas. Entonces, esto es pan blanco, arroz blanco, repostería, dulces, postres. Reducir grasas y frituras. Aumentar el consumo de frutas, pero sin excederse. Acuérdense que la fructosa igual son 2 moléculas de glucosa. Una de las fuentes principales de fructosa en nuestro medio y de calorías que nosotros no nos damos cuenta tiene que ver con las bebidas de frutas. Entonces, los frescos naturales la gente no lo cuenta como una fuente de azúcar, sino que piensa que los frescos naturales pueden consumirlo libremente. Y no, eso es de las fuentes principales de azúcar que nosotros vamos a tener. Entonces, un vaso de fresco natural sin azúcar añadido puede tener hasta 15 gramos de fructosa, ¿verdad? Entonces, esos son 60 calorías por vaso. Y si una persona se toma 3 vasos al día, se está tomando 180 calorías solo en forma de frescos. Tratar de aumentar las verduras frescas. Entonces, la gente que dice, es que yo vivo muy largo, no me queda más fácil acceder. Entonces, es decirles, digamos, puede tener un huerto en la casa, pueden tener una mata de chayotes, eso entonces es algo relativamente sencillo de hacer. Entonces, tratar de adaptarlo a lo que la persona puede hacer. Luego, la parte del ejercicio físico, ¿verdad? Es lo que el paciente tenga acceso. Si el paciente está confinado, como estamos todos nosotros hoy en día, entonces pueden bailar dentro de la casa. Entonces, hay videos de YouTube, hay videos en diferentes lados donde pueden hacer baile, ejercicios isométricos, pueden saltar suiza, pueden hacer cosas dentro de la casa. Si tienen un perro, que saquen a pasear al perro. Si tienen acceso, no sé, si viven en una zona un poco más segura y pueden salir a caminar, que salgan a caminar. Si tienen un polideportivo, que vayan a polideportivo. Entonces, realmente no importa lo que hagan, lo importante es que hagan la actividad física. ¿Ok? Desde el punto de vista dietético, para mí, lo que yo he encontrado más fácil de explicarle a los pacientes es este método que se llama Mi Plato, que es una guía norteamericana. Entonces, esto es tomar un plato, ¿okay? Plato común y corriente, y decirle a los pacientes que lo dividan en 4. ¿Okay? Entonces, un cuarto del plato, una fruta, sería por tiempo de comida. Entonces, yo me puedo comer, no sé, una naranja, por ejemplo, en el desayuno. Voy a tratar de combinarlo con algo de verduras, ¿ok? Entonces, verduras no harinosas. Aquí estamos hablando de ensaladas, por ejemplo, picadillos,
piquillo de chayote, piquillo de palmito, de vainica. Estamos hablando de verduras asadas, verduras al vapor, verduras salteadas, pero no puede ser picadillo de papa, picadillo de plátano, ensalada de papa, ensalada de caracoles, porque esas son harinosas. ¿Ok? Entonces, un cuarto del plato serían los granos, que aquí iría arroz, frijoles, lentejas, garbanzos, pastas. Entonces aquí sí puede ir el picadillo de papa, el picadillo de plátano. Entonces, todo lo que sea harinoso. ¿Ok? Y un cuarto del plato, una proteína no frita, ¿ok? Y que no sea empanizado. Entonces, esto la mayoría de los pacientes lo entienden fácilmente. Entonces, si van a comer, por ejemplo, en el día a día un casado, pues aquí puede ir arroz y frijoles en este cuarto del plato. Puede ir algo de verduras, ¿verdad? Un picadillo de chayote con un poco de ensalada. Puede ir un bistec a la plancha, ¿verdad? Y se comen igual una fruta eventualmente, ¿ok? Y puede consumir hasta 3 lácteos al día descremadas. Entonces, aquí puede ser un vaso de leche descremada si quiere, o si no, que tomen agua. Entonces, esta es la forma más sencilla que yo he encontrado para que los pacientes hagan esos cambios, porque es independientemente de dónde coman, si comen en la casa o comen en la calle. Entonces, otro día cambió y se comió aquí un puré de papa, se comió un pescado, lo combinó con ensalada, igual tiene derecho a una fruta y eventualmente una porción de leche descremada si quiere tomarse. ¿Ok? Entonces, hay que tratar de adaptar estas recomendaciones a lo que el paciente puede hacer en el día a día. Ok. Luego, tenemos que tratar de estratificar los pacientes. Entonces, no es lo mismo el paciente normoglicémico al paciente que tiene intolerancia a carbohidratos. ¿Ok? Entonces, los pacientes, digamos, esto es para tratar de darle un seguimiento más de cerca a los pacientes que tienen un mayor riesgo. Entonces, los grupos que se han visto que tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes son aquellos pacientes que ya tienen intolerancia a carbohidratos, las mujeres que tuvieron diabetes gestacional, entonces el antecedente de diabetes gestacional, aquellos pacientes que tienen múltiples factores de riesgo cardiovascular también se encuentran en mayor riesgo. Entonces, un ejemplo de esto, este es el estudio CENTOS, el de Orlistat. Entonces, cuando nosotros vemos este estudio estratificado por grupos de riesgo, cuando vemos todos los pacientes en general aquí, ¿ok? Vean cómo la tasa de conversión hacia diabetes no fue del todo tan alto. Pero en los pacientes que ya tenían prediabetes, que tenían intolerancia a carbohidratos, la conversión a diabetes fue mucho mayor. Y aquí es donde la intervención, incluso farmacológica, tuvo mayor beneficio. Entonces, tenemos que estratificar y darle un seguimiento más de cerca a los pacientes que tienen mayor riesgo. Ok. Entonces, ¿y qué pasa si nosotros hacemos esto de manera secuencial? Entonces, este es un estudio un poco más reciente que es interesante. Entonces, ellos empezaban con los pacientes con modificación de estilos de vida. Entonces, 4 meses de modificación de estilos de vida. Y si después de 4 meses los estilos de vida no habían sido efectivos, entonces se agregaba metformina. Esto fue realizado en indios y en asiáticos. ¿Okay? Eran pacientes que tenían prediabetes, con un índice de masa corporal de más de 23, con una circunferencia abdominal de más de 90 y más de 90 en hombres y 80 en mujeres. Y lo que vieron es que hacerlo de esta forma secuencial, entonces fueron estos primeros 4 meses, y en los que no fueron efectivos, entonces se les agregó metformina. Y aún así obtuvo el beneficio igual, muy similar a como fue en el estudio de prevención de diabetes norteamericano, con una reducción de 32% a favor del grupo tratado con metformina. Ok. Lo otro que antes de entrar a las preguntas aquí es, ahí tenemos evidencia de que no solo se trata del peso, hay muchas otras cosas más allá del peso también que inciden en el riesgo de desarrollar diabetes. Y es el estudio PREDIMED. Entonces, este es un estudio español realizado en Cataluña. Entonces, fueron hombres de 55-80 años, mujeres de 60-80 años, con diabetes o 3 factores de riesgo, incluyendo tabaquismo, hipertensión, LDL alto, HL bajo, sobrepeso, obesidad o historia de enfermedad coronaria prematura. Entonces, pero había un grupo importante de pacientes que no tenían diabetes. Los pacientes se aleatorizaron a 2 tipos de dieta, a dieta mediterránea o dieta baja en grasas convencional. Entonces, la dieta mediterránea consistía en al menos 4 cucharadas al día de aceite de oliva, más de 3 porciones por semana de nueces, ¿ok? Más de al menos 3 porciones diarias de frutas frescas, 2 de verduras frescas, ¿verdad? 3 porciones por semana de pescado, más de 3 veces a la semana leguminosas, ¿ok? Carne blanca en lugar de carnes rojas, y aquellas personas, ¿verdad?, que toman licor, entonces una copa de vino todos los días.
Entonces se trata de evitar gaseosas, ¿ok? Repostería, ¿ok? Postres, grasas, grasas para untar, tipo mantequilla, queso crema. Y se trata de evitar, entonces, carnes rojas y carnes procesadas. El grupo control, que era el grupo de dieta corriente, ¿ok? Entonces buscaba productos lácteos bajas en grasas, ¿ok? Entonces se les permitía más granos, entonces granos, pasta, arroz, perdón, esos son más este tipo de carbohidratos, no tanto granos. Igual, 3 porciones al día de frutas frescas, 2 de verduras frescas. Entonces se les trataba de decir que consumieran más, más pescado, ¿ok? Entonces, aceite de oliva, entonces aquí se tenía menos aceite de oliva, entonces igual se les decía que evitaran la repostería, que no consumieran nueces en general, pocas carnes rojas, ¿ok? Y evitar, tratar de evitar siempre las grasas en las sopas y en las carnes, ¿ok? Y tratar de evitar nuevamente las grasas de untar, ¿ok? ¿Qué fue lo que vieron ellos? Entonces, en las personas que no tenían diabetes, una reducción de prácticamente el 50% en la tasa de aparición de diabetes, ¿verdad? A pesar de no haber grandes diferencias de peso entre los dos grupos. Entonces, no fue solo pérdida de peso, sino que la dieta mediterránea se asoció a una reducción del 50% en la probabilidad de desarrollar diabetes. ¿Ok? Y desde el punto de vista cardiovascular, dieta mediterránea, entonces, mucho menos eventos cardiovasculares que dieta baja en grasas. ¿Ok? Entonces, no solo se traduce en menos diabetes, sino que esta reducción de riesgo de diabetes se traduce también en menor mortalidad cardiovascular. Okay. Entonces, mensajes finales. No debemos confiar ciegamente en fármacos. Entonces, a pesar de que agreguemos fármacos eventualmente, igual tendríamos que pensar en la parte de modificación en estilos de vida. Una de las claves de esta parte de modificación de estilos de vida es que tenemos que tratar de individualizarlo. Entonces, no le podemos decir a una persona que vaya a nadar si tiene que manejar 2 horas diarias para ir a la piscina, ¿verdad? Entonces, tenemos que tratar de individualizar a la actividad física, a la alimentación que el paciente pueda hacer. Entonces, hay que seguir de cerca a estos pacientes, tenemos que tratar de promover la pérdida de peso. Dieta mediterránea podría ser una opción, ¿verdad? Y no hay que dejar de lado la optimización de los otros factores de riesgo donde la intervención puede tener más impacto. Por ejemplo, lo que estábamos hablando de síndrome metabólico que el paciente tenga asociado a hipertensión y dislipidemia, tenemos que tratar de la hipertensión y la dislipidemia también. ¿Ok? ¿Cuándo se utiliza metformina según la Asociación Americana de Diabetes? Entonces, para pacientes que tienen prediabetes. Entonces, lo que hablan es en pacientes que tienen intolerancia a carbohidratos, que fue el criterio de inclusión, ¿verdad? Del programa de prevención de diabetes. Entonces, esto es 2 horas postcarga entre 140 y 199. O alteración de glicemia en ayunas, entonces entre 100 y 125. O una glicosilada entre 5.7 y 6.4. ¿Ok? Especialmente, y estos fueron los 3 subgrupos de pacientes donde el programa de prevención de diabetes mostró que había sido más efectivo. Entonces, índice de masa corporal de más de 35, menos de 60 años de edad y mujeres que tuviesen antecedente de diabetes gestacional. Entonces, a pesar de que estas son las recomendaciones de la Asociación Americana de Diabetes, hay que tomar en cuenta que esto no se traduce en una reducción de los puntos finales duros. Entonces, no tenemos demostración de que esto se asocia en la reducción de mortalidad cardiovascular, mortalidad total, eventos cardiovasculares o complicaciones microvasculares tampoco. Ahora, no tenemos una evidencia tan clara al respecto. Pero si el paciente no lo logra con modificación de estilos de vida, metformina en este contexto podría ser eventualmente una opción. ¿Ok? Luego, al final de cuentas, entonces, en un balance entre modificación de estilos de vida y fármacos, entonces, en muchos de los estudios, los estilos de vida fueron más efectivos que los fármacos, ¿ok? En algunos estudios, por ejemplo, sobre todo el hindú, demostró que era igual de efectivo. Pareciera que desde el punto de vista de complicaciones, la modificación de estilos de vida basado en el estudio Dajin, en la parte china, y luego lo que discutimos después, pareciera que en Predimed, por ejemplo, pareciera que sí previene complicaciones o puede enlentecer la aparición de complicaciones microvasculares. No está claro que los fármacos produzcan complicaciones. Costo, las dos cosas son costosas. Entonces, comer sano, como hablábamos, no es barato, ¿verdad? Entonces tiene su costo, pero el tratar con medicamentos también tiene su costo. Seguimiento, en ambos casos, yo creo que independientemente de que demos estilos de vida o fármacos, en ambos casos hay que tener a los pacientes seguidos de cerca.
Efectos adversos, podemos tener efectos adversos del fármaco directamente como tal, entonces ya hablamos de la parte gastrointestinal de metformina y la deficiencia de vitamina B12. Modificación de estilos de vida no está exento de efectos adversos, entonces acuérdense que puede haber lesiones osteomusculares asociados con estilos de vida, puede haber caída, dolores articulares, entonces tampoco es que está exento de eventos adversos. Entonces, si nosotros lo reportamos, eso, como en cualquier estudio, eso es igual a un efecto adverso, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta que no es del todo inocuo la modificación de estilos de vida tampoco. Ok. Finalmente, digamos, el otro punto aquí, ya esto es una cosa más desde el punto de vista práctica, es que si yo lo trato a una persona que tiene prediabetes con fármacos, ¿cómo le hacemos el diagnóstico de diabetes? ¿Ok? Entonces, esperamos a que la glicemia esté más de 126 o que tenga una glicosilada mayor de 6,5. Entonces, si llega a esto, ya no estamos hablando de diabetes, ya estamos hablando de paciente falló a primera línea de tratamiento. ¿Ok? Entonces, ya aquí es agregarle un segundo medicamento. Entonces, esperar a que pase esto realmente es falla terapéutica. Entonces, la otra pregunta es, ¿cada cuánto, si es que hay que hacerlo, habrá que parar la metformina para hacer una revaloración de la glucosa? ¿Verdad? Entonces, ya hay que hacer periódicamente washout. Esto nadie lo sabe. Y para efectos prácticos, ¿hará alguna diferencia? ¿Verdad? Entonces, no sabemos. Entonces, hay que tomar en cuenta consideraciones psicosociales. Entonces, si el paciente le da más tranquilidad, el hecho de que esté tomando un medicamento que maneje glicemias en 110, ¿verdad? Y no pase hacia diabetes. O por otro lado, más bien se atiene a eso y se nos vuelve en contra y el paciente hace menos cambio. Consideraciones económicas desde el punto de vista de los medicamentos, una serie de factores adicionales. ¿Ok? Entonces, en conclusión, las modificaciones de estilos de vida y fármacos han demostrado de forma concluyente, de forma concluyente que haya reducción de eventos cardiovasculares. ¿Ok? No hay motivo para pensar que vayan a reducir complicaciones microvasculares. No necesariamente requiere pérdida de peso para prevenir diabetes, ya que lo mostramos con la dieta mediterránea. La dieta mediterránea puede prevenir diabetes y eventos cardiovasculares, pero siempre hay que trabajar con la parte del peso porque la mayoría de estos pacientes van a tener sobrepeso o obesidad. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Veo que en el chat hay un par de preguntas aquí. Una dice, los minutos... a ver, un segundito. Dice, a ver, es que una pregunta es si los minutos de actividad física son independientes del tipo de ejercicio. Sí, ¿verdad? Lo que se ha visto es que es importante que el paciente haga ambos, haga tanto cardiovascular como pesas, como haga como ejercicios de resistencia, tomando en cuenta que todas las personas después de los 40 años de edad empezamos a perder algo de masa muscular y empezamos a hacer sarcopenia, ¿verdad? Entonces es importante y las recomendaciones hoy en día es que por lo menos deberíamos estar haciendo ejercicios de resistencia 2 veces a la semana, además de la parte cardiovascular. Yo lo que le digo a los pacientes es lo que se logre adaptar a lo que la persona pueda hacer. Entonces, por ejemplo, si la persona tiene mucha lesión de rodilla, mucha osteoartrosis de rodilla, y no puede salir a caminar, no puede salir a trotar, entonces yo los pongo a hacer predominantemente ejercicios de resistencia de tronco superior, digamos, de un poco de pesas de brazos, de ligas en brazos, este tipo de cosas, ¿verdad? Y las veces que tenga acceso eventualmente a, por ejemplo, a una piscina, que trate de hacer algo de ejercicios en piernas, pero de lo contrario, puede estar haciendo predominantemente un poco de resistencia en brazos. El otro comentario es, vamos a ver. Dice, le preguntaban a una nutricionista si recomendaba el arroz blanco o integral. Ella respondía que dependía del tipo de paciente porque, por ejemplo, a un paciente diabético que utiliza insulina simple era mejor el blanco porque la absorción iba a ser mejor, mientras que a uno que usaba NPH era mejor el integral. ¿Esto es así? No, no necesariamente, ¿verdad? Eso es la cantidad de fibra que tiene la diferencia entre el arroz blanco y el integral, y sencillamente la absorción es ligeramente más lento, pero no contraindica el que el paciente vaya a utilizar insulina NPH o simple, ¿verdad? No, eso no tiene relación. Otro comentario es, ¿han estudiado el nivel de dieta que tiene mayor riesgo independiente en el desarrollo de diabetes? ¿El abuso de carbohidratos o el de grasas saturadas? Eso no ha sido evaluado tan específicamente, pero cuando se evalúa el tipo de dietas en pérdida de peso, se ha visto que las dietas bajas en carbohidratos se asocian a mejores glicemias y se asocian a niveles menores de triglicéridos. Entonces, probablemente yo diría que para nuestro medio, eso ya es una opinión personal, yo creo que el pecado más común es el exceso de carbohidratos. ¿Okay? Pregunta María Paula,
Lo de suspender la metformina periódicamente y reevaluar se refiere solamente en prediabetes. Sí, ¿verdad? Esto es hablando ahorita prediabetes para poder definir cuándo es que hacen diabetes. Si el paciente tiene diabetes y está tratado con metformina, no hay por qué suspenderlo a menos de que haga falla terapéutica, ¿verdad? O que lo vayamos, o que tenga eventos adversos. Era una reflexión, ¿verdad? De que si nosotros estamos tratando a estos pacientes con prediabetes, con metformina, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de diabetes? ¿Cuándo vamos a saber que el paciente pasó a tener diabetes? Y para efectos prácticos, por ejemplo, eso tiene algunas implicaciones, porque si tiene diabetes, entonces voy a tener que hacerle fondo de ojo, microalbuminuria, ¿verdad? Mientras que estrictamente hablando, si no tiene diabetes, no lo requiere, ¿verdad? Entonces, es esa cuestión de semántica de cómo definir cuándo estrictamente el paciente hace diabetes si está tratado ya tratado con metformina. Ok. Ok, entonces, esta otra pregunta es el meollo del asunto aquí, ¿verdad? El meollo de la clase. Me dice, la pregunta dice textualmente, doctor, no me queda claro. Si un chequeo rutinario de un paciente lo clasificamos como prediabético, según los parámetros que usted estableció, ¿cuál sería la acción a seguir? ¿Solo estilos de vida, metformina o ambos? ¿Ok? Entonces, ese es el punto de la discusión. Entonces, voy a quitar el mute y quiero escuchar la opinión de ustedes. Entonces, en el segundo caso que vimos, el paciente 50 años, 32 de índice masa corporal, 117 de glicemia en ayunas, 5.9 hemoglobina glicosilada. Entonces, después de lo que discutimos en la clase, ¿qué le harían? ¿Dieta nada más, estilos de vida o metformina o ambos? ¿Cómo? En el caso que vimos de paciente con prediabetes, ¿okay? 32 de índice masa corporal, glicemia en ayunas en 117, 5.9% de hemoglobina glicosilada. Entonces, en la votación inicial me pusieron que 40% le daría metformina y 60% estilos de vida. ¿Ok? ¿Qué harían la mayoría de ustedes? Después de lo que discutimos. Sí, no, sí, cambios en el estilo de vida. Lo más importante, eso que lo más sí. Cambios en estilo de vida. ¿Ok? Entonces, todos me pusieron cambios de estilo de vida, la mayoría me están poniendo eso. ¿Todos de acuerdo? ¿Cuándo le haría, o le pregunta la pregunta al revés? ¿Cuándo le haría metformina? Cuando tengo una glicemia que espere a... Cuando supere a 126, ya sería diabético. Ajá. Pero en prediabetes, ¿cuándo le haría metformina? Ok, me pone alguien por ahí cuando físicamente no puede hacer ejercicio. Eso podría ser una opción. Si tiene un índice masa corporal de más de 34, si el paciente no se logra controlar con los cambios de estilos de vida, ok, cuando no funcionan los estilos de vida, supere las metas de A1C. O sea, si ya supera la meta de A1C es porque ya se hizo diabético, ¿verdad? A ver, entonces, en resumen con esto anteriormente, hasta el año pasado era un debate precisamente porque no hay un punto claro, ¿verdad? En esto. Yo lo que hago personalmente, y ahorita les voy a explicar lo de lo que hacen algunos colegas, yo lo que hago personalmente es tratar de, en la medida de lo posible, incentivarle la parte de estilos de vida. Y si yo veo que las glicemias y la glicosilada va cada vez más para arriba, probablemente lo trato, que lo doy metformina. Si con estilos de vida el paciente se me mantiene, o sea, no me empeora, pero no me mejora tampoco la glicosilada, pero por lo menos se mantiene igual, probablemente le doy chance a que sigan con los estilos de vida. ¿Ok? Hay otros colegas que cuando ven estos pacientes así, a todos los ponen con metformina, ¿verdad? Y además de las recomendaciones de estilos de vida. ¿Ok? Eso no es del todo tan descabellado, pero es una opción. Como les decía, según las guías de la Asociación Americana de Diabetes, entonces es menos de 60 años, con más de 35 índice de masa corporal y sobre todo si tienen antecedente también de diabetes gestacional. Son los subgrupos de pacientes que más se benefician, ¿verdad? Entonces, yo creo que realmente cualquiera de las dos conductas es perfectamente válida. No sé si queda más claro. ¿Alguien más tiene algún otro comentario? ¿Algún comentario de alguien más?